¿Cómo estás, Darío? ¿Cómo estamos? Un placer. En esto, o sea, a ver, Darío, Está ¿entendés bien. que cuando fuiste nuestro docente no nos explicaste cómo era esta movida? O sea, Yo de streaming no sé nada. Periodismo televisivo daba Darío Clay, claro, para Darío que la gente daba sepa. periodismo televisivo. De hecho, con Diego hicimos un programa que fue una Sí, especie de prueba. sí, es Juntos, verdad, los dos salíamos es en verdad. antecámara. ¿Te acordás de eso? Sí. Yo mucho no, solo me acuerdo de eso. ¿Estará grabado en algún lado? Espero que no. Y debe estar. En algún lado debe Pero, estar. Darío, No, pero Diego era el productor. Vos No, eras conductora. yo estuve para en mí uno- Darío está en Darío, para mí Diego está en cámara también. Sí, que entrevistamos al alemán. Claro. ¿Al al músico? músico. Se ve que no le tenías mucha fe en ese momento. Lo querías Frente más a atrás. cámaras. No, Pero siempre hubo más le tuve fe, hubo pero más de. pero el noticiero informativo que hicimos, capaz que el no. informativo Sí. eras el El productor, eso me informativo acuerdo. puede ser, sí. Que es el rol más importante, el de mayor Totalmente. responsabilidad. Ahí está. Totalmente. Ahí, Darío, en ese momento estamos hablando ya capaz que de hace 10 años. Increíble, pero sí. ¿No se veía venir esta ola? ¿O sí? De la especie de radio filmada, que no deja de ser televisión en algún punto. Sí que está, digamos, desde entonces hasta ahora en transformación constante el periodismo y los medios, y eso sí, se veía que venía que estábamos en medio de una transformación total. Hacia dónde iba no estaba claro, creo que todavía tampoco está claro. No, olvídate. Hacemos lo que podemos. Pero sí, o sea, ya se veía venir que estaba cambiando ya los medios no monetizaban como antes, ya había cambios importantes. Y bueno, creo que está todo el mundo medio en esa búsqueda, pero ya en esa época sí, ya se veía eso, ¿no? Que sí, que el cambio a lo digital era inexorable. Sí. Claro. Y ahora en facultad incorporaron, por ejemplo, una clase de streaming. Sí, yo no me ocupo de eso, pero sí, está el streaming, está todo lo digital. De hecho, en el curso que yo daba, que era el que Sí, tuviste, periodismo que era televisivo. periodismo televisivo, ahora se llama periodismo audiovisual, Claro. es algo mucho más amplio. Claro. mucho más amplio que simplemente periodismo televisivo. Lo televisivo sigue siendo una pata importante, el noticiero sigue siendo una Total. pata importante, pero sí, mucho más enfocado también en el periodismo audiovisual puro y duro, en todo lo que es redes y el mundo digital, sí, sin duda. Me acuerdo igual que ya en esa época vos nos decías que el periodismo televisivo, acorde al formato informativo, en Uruguay era una rareza. Por la cantidad de tiempo que duraba, por todo lo que se le dedicaba. Y la otra vez, bueno, repasando un poco de llegar al canal y ver que estaba el informativo, vi también cómo empezó a cambiar el formato, de que ahora tienen como un formato que es más entretenimiento, o con una pata un poco más fresca y flexible. Antes. Y después, claro, hay como dos informativos pegados en algunos canales, no en todos, que uno tiene como una tónica un tanto más streaming, y el otro vuelve a ser un poco lo que era antes. Estabas hablando del cambio de formatos, pero también siempre hay como esa readaptación de los medios tradicionales, porque nunca se terminan extinguiendo. La dieron por muerta a la radio cuando apareció la televisión, a la televisión cuando aparecieron otras cosas, y todo me parece que encuentra su punto de conformidad. Sí, cada cosa tiene su público, ¿no? Pero se fragmenta cada vez más, eso es innegable. Y a mí lo que me preocupa particularmente, vos si quieres hablar de ese tema, Sí, de todo. es el futuro del periodismo, no el futuro de los medios. Yo creo que los medios, a ver, la gente siempre va a estar comunicándose, siempre va a tener formas de vincularse, porque somos sapiens y los sapiens nos comunicamos desde que existimos. El tema es cómo nos informamos. O sea, creo que el gran desafío de los nuevos medios es cuidar el periodismo, es cuidar la búsqueda más cercana de la información, de la verdad. O sea, es eso, más allá de cómo lo comuniques y por qué medio y por dónde llegue. Esa es la clave. Y el problema es que el periodismo necesita a alguien que lo financie, a alguien que lo pague. Claro. Porque vivimos de esto, y si queremos realmente hacer las cosas bien, tenemos que dedicarle tiempo. El buen periodismo lleva tiempo, lleva trabajo. Esa es la parte que a mí más me preocupa del hoy en día. Viendo lo que pasa, y te diría que en Uruguay no estamos tan mal en ese sentido, viendo lo que pasa en el mundo, ¿no? Viendo lo que pasa en cómo se está desprestigiando y cómo en algunos aspectos se reduce la credibilidad y la calidad del periodismo en el primer mundo, en Estados Unidos,
Este fin de semana tuvimos un caso paradigmático en Argentina con el diario Perfil. Sí, Nadie lee santísimo. nada de Exactamente. Leticia. Una columna. Una Lindo columna. para hablar de eso. Probó el punto, ¿no? Sí, Totalmente. Que nadie lee nada, sí. Perdón, para los que están del otro lado y no conocen el caso, capaz que lo ponemos ahora ahí después. Nadie lee nada, es una columna, no me acuerdo el apellido de Leticia Martín. Leticia Martín, que desarrolla una crítica sobre lo que pagan y no pagan los medios y profesionalismo, etcétera, etcétera. De su caso De en su- particular. Sí, de su caso particular, obvio. Es como Que una se- carta de renuncia pública. Pública. Exacto. Donde Y la manda, y lo que queda probado es que ni siquiera la edición del diario, porque no le dicen nada, nada, la publican y después la publican en papel, o sea, por doble partida, porque primero la suben a los medios y después quedan en el papel, haciendo caso de lo que estamos hablando, obviamente, ¿no? De lo que está pasando con el profesionalismo de alguna forma de los grandes medios. En Argentina la situación de los medios es bastante crítica. El salario mínimo o medio, digamos, de un periodista no da ni para pagar la canasta básica. O sea, sobre todo de prensa escrita, digamos. Es una situación bastante crítica y particularmente en este medio en Perfil, después de que sucedió todo este hecho, algunos colegas de que laburan ahí salieron a explicar un poco y estaban en el medio de un conflicto porque les estaban pidiendo que el domingo, que había elecciones ahí en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, perdón, y no les querían pagar la jornada laboral del domingo. Entonces por eso estaban en un conflicto, entonces que eso también como abonó un poco más el caos para que sucediera todo lo que sucedió con esa columna. Claro, también Darío, justo en este caso en particular, estamos hablando de un país que está visiblemente polarizado y que ya hace que los medios tengan que estar de un lado o del otro. En ese sentido, ahí esa crisis que avisorás del periodismo me parece que se acentúa. Sí. Porque aparte, bueno, la nueva política, estos nuevos políticos autócratas, populistas que están emergiendo en todo el mundo, buscan eso. Exacto. Buscan la polarización y buscan poner al periodismo del otro lado, de algún modo. Buscan un enemigo, en cualquier caso, siempre. Y bueno, y en muchos casos el periodismo. ¿Por qué? Porque contradice la versión oficial de la posverdad. Claro. Entonces, incluso teniendo soldados dentro del universo del periodismo, ¿no? Unos u otros, no sin poner uno en un lado o en el otro, Bueno. como es todo en Argentina, ¿no? Entonces que lo complejiza mucho más y desprestigia mucho más al verdadero periodismo. No, y en el caso argentino, claramente, igual, ya te digo, me da la impresión que no es de ahora, pero en el caso del periodismo de Argentina, el periodismo tiende desde hace un buen Hacia tiempo ahí. a ponerse, Sí, a tomar una a postura tomar partido y asumir roles que no le corresponden. Porque incluso, si vamos antes de este fenómeno, ¿no? de Milei, podemos ir más atrás incluso, pero bueno, vamos a la era del kirchnerismo. El periodismo claramente se ubicó en un lugar una parte de ese lugar que era correcto, que es el de contrapoder, el de investigar, el de denunciar la corrupción, etcétera, perfecto, pero después asumía otra parte que no le corresponde, que es la de juzgar, la de hacer campaña para que ocurran tales o cuales cosas dentro de las instituciones, y ese no es el rol del periodismo. Exacto, la de bajar una línea. Bajar línea y convertirse en el Poder Judicial, convertirse en la Fiscalía. Entiendo. Y ese no es el rol del periodismo. Darío, con José el Pepe Mujica tuviste varias conversaciones. En alguna de estas estuvo esta misma charla de hablar sobre el periodismo y el rol del periodista. Buena pregunta. De periodismo en sí hablé en alguna entrevista larga que hicimos, sí, mucho de democracia, de esto que estamos hablando, de los populismos, de las autocracias, de democracia. Específicamente de periodismo, creo que no. Honestamente, nunca hablé de periodismo con él. No recuerdo grandes intervenciones de Mujica sobre el tema. No, por eso. Es verdad. Incluso- Digo, al menos públicas así no las recuerdo, pero capaz que off the record con Darío sí lo había charlado. Y de sus fuentes de información, más allá de los libros, que sabemos que era un gran lector, de sus fuentes de información sí. Escuchaba radio. ¿Qué diarios leía? Él miraba, leía los diarios. Los diarios los leía siempre, mientras pudo los leía en papel. Leía, bueno, ni que hablar, mucha literatura. Yo recuerdo de ver varias veces en la mesa de ahí del comedor libros de Harari. O sea, leía mucho Harari. Mira. Bueno, era uno de los temas de los que más hablaba últimamente, Sí, digamos. sí.
total. O sea, los leyó todos, los de Harari. De hecho, del habló con destino de la Harari. humanidad, digamos. Sí. Como- Que era algo que le preocupaba mucho a él, ¿no? El futuro, un tema de trabajo Harari. Pero a partir de Sapiens, ¿no? Del primer libro de Harari, que fue el que lo pone en el mapa, y de hecho él, esa idea que acabo yo de mencionar también, del Sapiens, de estudiarnos a nosotros desde un punto de vista antropológico, lo desarrollaba mucho él en sus mensajes. Y después veía mucha televisión internacional, veía mucho Deutsche Welle, le gustaba mucho. Veía mucho lo que pasaba en Europa, o sea, sí, veía mucha televisión internacional. Y obviamente me imagino que también vería los noticieros uruguayos y demás. Radio no tengo muy claro si escuchaba, pero supongo que sí. ¿Y autores uruguayos? Habría que ver. Seguro que sí, seguro que claro, sí, leía mucho, sí, leía sí. mucho. Aparte leía rápido, tengo entendido que él era como que leía. Sí, vorazmente. Bueno, a ver, el libro que yo uno de los libros que nosotros publicamos, lo leyó tipo en un par de días y me contó, esa es una anécdota de Walter Pernas, que escribió un choclo así, ¿no? De Comandante Facundo, que es un libro de no sé cuántas cientos de páginas. Y Walter comenta que se lo dio para que lo leyera y se lo devolvió al otro día con anotaciones, al otro día. Claro. Y bueno, y aparte leía en serio, porque aparte te lo daba subrayado con cosas. Que ahí él cuenta que le hizo notar un error. No le tocó nada, pero le hizo notar el error de que Walter en su... Es una especie de historia ficcionada, claro. En esa parte de novela que él pone, él habla de las flores que Pepe vendía, y habla de las calas que vendía cuando era niño con su madre, y hablaba del olor de las calas. Y entonces Pepe le dice, no, las calas no tienen olor. Era botánico. Darío, fuiste uno de los grandes multiplicadores, digamos, de José Mujica, de Uruguay, por tu rol en CNN, para CNN. ¿Cuándo crees que fue el momento en que José Mujica trascendió el Uruguay, digamos? 2010. Cuando llega al poder, o sea, cuando asume la presidencia. Cuando Uruguay le va bien en Sudáfrica. Ok, a ver. ¿Cómo es esa unión entre el fútbol y Mujica? Lindo. Fútbol y la país, tormenta ¿no? perfecta. Sería. Yo creo que, a ver, Uruguay como país se volvió relevante para el mundo en junio, no, fue en julio, ¿no? Sí. Julio Julio. del 2010, cuando Uruguay llega a las semifinales en Sudáfrica. Cuando pasa eso, esto es una interpretación mía, que fue ese el orden, capaz que fue al revés, no lo tengo claro, pero cuando pasa eso, el mundo ubica a Uruguay en el mapa y dice y encuentra un presidente que se sale de toda norma y de todos los cánones que el mundo tenía en ese momento y que tal vez hasta hoy. Y a partir de ahí es que empiezan a aparecer algunas notas sobre él, una de las que más impacto generó fue aquella de la BBC, ¿no? Que hablaba del presidente más pobre del mundo. Y ahí fue como una explosión de Uruguay en el que ya más allá de Pepe Mujica, Uruguay, eso yo lo viví como corresponsal, no solo como corresponsal del CNN, sino aparte como uno de los, digamos, referentes del periodismo internacional en Uruguay, porque me llamaban de todos lados. De pronto Uruguay pasó a estar en el mundo. Una novedad. Y todo el mundo quería saber qué pasaba en este pequeño país. El presidente más pobre del mundo, un mensaje llamativo del presidente más pobre del mundo, un montón de leyes que empezaron a llamar la atención, ¿no? La del cannabis, la última, ¿no? Pero matrimonio igualitario, despenalización del aborto. En un momento en el que el mundo, esos temas se debatían, pero nadie concretaba. Nadie paseaba largo, claro. Y bueno, esas leyes, un presidente diferente, un presidente que aparte hacía un culto a la austeridad en un momento en el que aparte estaba lleno de denuncias y más de presidentes que vivían ampulosamente, acá nomás. Y
Y bueno, y después hubo otro momento para mí clave que fue el discurso de Mujica, que no recuerdo la época. 2016, el de Río. El de Río. Creo que 2016. 2016. De 2013 está muy bien también. Que es el No, de... 2016 no puede haber sido. No, claro, 2013, claro. Fue durante la presidencia. Está bien. 2013. El de Río más 20, ¿no? El cumbre ambiental. Ese discurso, que aparte le pregunté una vuelta, él no lo preparó. Él llevó no lo escribió, a diferencia del de la ONU, la Asamblea General de la ONU, que fue otro discurso muy reproducido y muy famoso. Aparte, ese fue en Estados Unidos, ¿no, Darío? Claro. Ese otro que hablamos. El de la ONU. Exacto. Sí, el de la Nueva ONU. York, claro. Que también Ese tenía sí lo preparó, ese lo escribió, sabía exactamente lo que iba a decir. Pero el de Río más 20 no, él fue unos apuntes, él estaba escuchando y hizo unos apuntes e improvisó. Y le salió, creo que el mejor discurso de su vida, que realmente generó un impacto mundial tremendo. Tremendo, se reprodujo por todos lados, salieron frases para todos lados. Que fue en donde él hacía un análisis, supongo que lo conocen, ¿no? Un análisis del punto de vista ambiental. Él hace una defensa de controlar el consumo excesivo, y él hace incluso esa metáfora o esa imagen de, bueno, que si los hindúes o los indios se pusieran a consumir como consume Occidente, el mundo no daría abasto. Sí, que se necesitarían 3 planetas. Bueno. Y ese discurso tuvo un impacto brutal. Se reprodujo en japonés. O sea, hay cómics de Mujica en japonés basados en ese discurso. De hecho, yo vi, lo conté en el prólogo de uno de estos libros, que fue unas cosas que ahí yo realmente ahí dimensioné lo que era Pepe Mujica. Una vuelta que fuimos a entrevistarlo, estábamos saliendo, acomodando los equipos en el auto, y vemos llegar a lo lejos a una persona caminando, ¿no? Para llegar a la chacra de Mujica hay que caminar como 2 kilómetros, 1,5 kilómetros, desde la entrada de la ruta donde está el Quincho de Varela hasta la chacra. Y era un día de verano, de mucho calor, y yo veía venir un tipo así, pero era tipo de película, parecía Wan Chan Kane para los, ¿no? Kung Fu, que venía caminando a lo lejos. Y bueno, ya este muchacho, un muchacho asiático, que venía aparte con la remera atada en la cabeza, y llega caminando y habla con el turco ahí que es el que estaba siempre ahí en la entrada. Y le dicen, Mujica, no sé qué. Y justo el Pepe, como estaba ahí en la puerta, el turco lo llama, porque nos había venido a despedir a nosotros. Y cuando salió Mujica, el muchacho se quería arrodillar ante él. O sea, Mujica lo levantaba y él se quería levantar ante él, lo levantó y lo abrazó, no sé qué, se sacó una selfie, no sé qué. Pero fue una situación... ¡Qué locura! Increíble. ¿Y cómo llegó ahí? Bueno, después me fijé que en Google está. O sea, si buscas en Google, pones Chacra Pepe Mujica, aparece en Google Maps. A mí me pareció insólito. Ese momento dije, acá. Y después él me contó anécdotas increíbles, ¿no? De personas que lo iban a buscar. Personas también. que lo iban a buscar, personas que lo esperaban durante días afuera de la chacra. Unas personas que mismo yo le hice mi última entrevista a fin del año pasado, en diciembre, poco antes de la Navidad, y me contó que en la Navidad iba a tener que recibir a no sé quién, no me acuerdo ahora, pero que era tipo alguien que le dijo, por favor, que no sé qué, que era alguien importante, voy especialmente, y tipo el 25 de diciembre estuvo recibiendo gente. Hay historias increíbles de gente que iba de cualquier lado. Bueno, han sido muy conocidas las historias de músicos, de artistas. Sí, de todas partes Roger del mundo. Waters, Higueros. Chomsky, el mismo. Sí, Chomsky fue para allí. Darío, bueno, el propio Harari nunca vino a Uruguay, pero tuvieron diálogos, tuvieron varias charlas. Darío, recuerdo conversarlo juntos y con el mismo Pepe Mujica hace más de 10 años, de los motivos por el cual él termina generando todo esto, y vos ahí tenías una percepción. Y me acuerdo que utilizaste las palabras como carisma, simpatía, o sea, toda esa parte más que tiene que ver con lo intrínseco a su personalidad.
Y ahora también hablabas de, bueno, la renuncia a los oropeles, que hoy no, el día que hicimos la transmisión especial, lo hablaba un poco Invernizzi, que también eso llama la atención cuando se llega a determinados cargos de poder. ¿Qué más crees que hubo en la vida de Mujica para romper las fronteras y para terminar generando lo que generó en estos años a nivel internacional y también a nivel de pensamiento y de filosofía, lo que termina sucediendo a partir de ahora, ¿no? Que es el legado que va a dejar? Le va a dar mucha cosa, ¿no? Pero creo que, sobre todo, que Mujica dio en el clavo y él se dio cuenta que dio en el clavo y lo utilizó en su mensaje. Y parte de su mensaje, aparte, todo su mensaje de los últimos 20 años era un mensaje profundamente demócrata liberal. Totalmente. Y yo siempre digo, para mí Mujica es una gran victoria de la democracia uruguaya. O sea, además de que Mujica, él es una victoria sobre sí mismo, pero creo que es una gran victoria de la democracia uruguaya, porque Mujica se convirtió en un demócrata convencido y en un demócrata liberal convencido. Liberal en el sentido filosófico, político del término, no económico. Y eso por un lado, y en un momento, en un momento en el que la democracia liberal está en crisis, Mujica se convirtió, paradójicamente, si se quiere, considerando sus orígenes, se convirtió en uno de los grandes referentes de la democracia liberal en el mundo. A mí eso me parece súper interesante. Y por eso creo que Mujica trasciende fronteras, no solo de país, sino política. Yo creo, yo se lo escuché decir a Jorge Drexler en un mensaje hace poco, y estoy totalmente de acuerdo, que Mujica en determinado momento dejó de ser un referente de la izquierda, que lo era sin duda, sino que pasó a ser un referente de la política, de una forma de hacer política, de una forma ética de hacer política. Y creo que por eso todos, digamos, políticos, más allá de estos nuevos políticos antisistema y antidemocracia, por más que no lo reconozcan, salvo, no sé, Milei, que se dijo uno menos, o retuiteó alguien que dijo uno menos, la mayoría de los políticos del mundo le presentaron respeto, y de izquierda a derecha. Yo escuché al aire cuando estaba en el Breaking News de CNN a Tuto Quiroga diciendo: yo estaba en la vereda opuesta, pero le tengo el mayor de los respetos. Escuchamos a Vargas Llosa, que no era una persona de izquierda. No. O sea, a gente de todos los colores políticos elogiar la postura de Mujica. Sí, Mujica más para mí en los últimos, no quiero irme más allá de los 10 que yo tengo memoria explícita, digamos, pero se convirtió en un referente que trascendió a la izquierda, entre otras cosas, porque a la izquierda en Uruguay le daba pragmatismo, simplicidad en el sentido más positivo de la palabra simplicidad, y porque además transmitió un mensaje en el que no necesitaba hacer referencias a la izquierda o al Frente Amplio para ser un referente de la izquierda y del Frente Amplio. Entonces no necesitaba él hacer referencias partidarias por algo que se había ganado en la cancha, ¿no? Claro. Y que lo había trascendido absolutamente. Y más importante aún, no hacía referencia a la oposición. Que también, en definitiva en la política generalmente se apela a eso, ¿no? Siempre a dar el palo o a hablar de lo negativo del otro, y creo que darse cuenta que no era por ahí. Sí, totalmente. Supongo que en estos, antes quizás sí, por eso no hago referencia previa, pero creo que se convirtió en una forma de comunicar, quizás sola de él, en el que no necesitaba hacer referencias de banderas todo el tiempo, y eso creo que lo hacía trascender más allá. Acá en Uruguay y en todas partes del mundo hay gente que va a amar a Mujica o que le va a dar fiebre a Mujica. No, que hay gente que lo odia. Intrascendencia no va a haber ninguna, ¿no? Pero eso es lo que generan los personajes importantes de la historia. Algunos dirán que es un genio del bien y otros dirán que es un genio del mal. Valoraciones justas va a haber muy pocas, me parece, y menos tan cerca de su fallecimiento. Pero para mí una de las cosas más interesantes que pensaba, incluso para mí un tipo de espíritu y concepción del país blanca, de los que no quedan en el Frente Amplio, casi. No voy a generalizar, pero un personaje que mezclaba una diversidad de cosas y generaba una cosa única.
Única, absolutamente. Sí, de hecho, como bicho político, él era de origen blanco, claramente, ¿no? Muy influenciado por Erro, Herrera incluso y por Erro. Aparicio Sarabia, si Sí, queremos. sí. Pero después se volvió un gran ballista también. Sí. O sea, las reivindicaciones que él hacía del Pepe Valle eran permanentes. De hecho, cuando él hace la reforma de la legalización, la regulación de cannabis, él lo hacía él lo planteaba siempre desde una concepción Sí, ballista, súper estatal, ¿no? claro. Ujú. De las 3 leyes que mencionábamos hace un rato, Darío, despenalización del cannabis, del aborto y la regularización del matrimonio igualitario, ¿cuál fue la que más llamaron la atención internacionalmente, por las que más se te demandó y tuviste más laburo, por así decirlo? Cannabis. Sí, cannabis fue brutal. O sea, las otras también todas fueron así, grandes noticias, breaking news, histórico, se usó la palabra histórico permanente, que no me gusta usarla gratuitamente, de hecho a veces los periodistas abusamos de la palabra histórico, pero lo era, pero cannabis fue, sí, porque cannabis, en el caso de aborto y de matrimonio igualitario, había algunos otros países y de algún modo lo que hizo Uruguay no fue tan diferente a lo que pasó en otros países. Lo de cannabis sí, o sea, Uruguay fue el primer país que lo planteó, fue el primer país que lo hizo. Ahora, de hecho creo que podemos hablar otro día de eso, pero creo que Uruguay perdió una gran oportunidad económica con el tema del cannabis, porque Uruguay, siendo el primero, tenía la posibilidad de, en una industria que estaba en pleno crecimiento, plantar bandera y no lo hizo. Pero ese es otro asunto. No, sí, obvio, Otro pero tema. explotar el cáñamo, ir por la Claro, industria realmente. Porque tenía la regulación para hacerlo aparte. Pero bueno, más allá de eso, creo que el tema del cannabis fue brutal porque Uruguay fue el primero, se habló, y aparte lo hizo de una manera totalmente atípica. Porque Uruguay no liberalizó el cannabis. Uruguay era el Estado el que lo produce y lo de algún modo lo comercializa, sigue teniendo el monopolio, ¿no? Que era esa concepción ballista que Mujica asociaba a lo que había hecho ANCAP en su momento con el alcohol, ¿no? Durante el ballismo. Y bueno, pero sí, el cannabis fue brutal. El Claro, cannabis eso fue brutal, llamaba mucho la atención. fue un proceso largo, fueron casi 2 años de trabajo en esa ley. Cuando salió hasta que se aplicó, los primeros casos, las primeras ventas, y ahí sí hubo de todo. Yo ya terminé haciendo incluso un documental sobre eso, y había generado mucho interés en el mundo. O sea, del primer día que se empezó la venta en las farmacias, ¿te acordás? O sea, me imagino sí, que había colas. Fue y- impresionante. Que ya no era ni siquiera la presidencia de Mujica, ¿no? Era Tabaré Ya no Vázquez, era. porque Exacto. demoró mucho tiempo en regularizarse esa parte que era la más Tabaré feliz, más- me imagino. Bueno, pero en algún momento Vázquez dijo que era pro regularizar todas las drogas de alguna forma como combate al narcotráfico. Sigue también. habiendo- ¿Quién fue ¿saben quién fue? Porque ¿quién fue el primero que dijo que había que legalizar el cannabis? La calle Pou. No. El primer proyecto. No, el primer Ese proyecto autocultivo, sí. Ah. Jorge Valle. Mirá. Sí, verdad. Jorge Valle fue el primero. O sea, Mirá lo es Barrio una- Pinto, ¿no? Si nombramos todo el cuadro. Claro. Sí, sí. Claro. Una vez pasada esa como primera ola de Mujica, digamos, ya con su presidencia terminada y obviamente también lo que hablábamos recién del cannabis ya fue en funcionamiento. ¿Qué era lo que seguía llamando la atención? ¿O qué te pedían de Mujica? ¿Tus entrevistas con Mujica eran a pedido de CNN o porque era una propuesta tuya, digamos? No, en general todo lo que decía Mujica generaba interés. Y bueno, y después, claro, su última etapa, desde el momento en el que él anuncia que tiene cáncer, también generó Volvieron mucho los interés. focos, digamos. Volvieron los focos. Y bueno, y ahí fue que, sí, no me acuerdo que me la pidieron, no la propuse, porque son diálogos muy fluidos, pero sí, creo que, no me acuerdo. Me la deben haber pedido. Pero incluso post presidencia y post esa etapa del tema marihuana, seguía generando interés y seguía en el radar de CNN, digamos, todo lo que pasara alrededor de Mujica. Sí. Ahora estoy tratando de hacer, pero seguramente, o sea, hubo varias cuestiones que, desde visitas, ¿no? De gente hasta, entrevistas. De hecho, lo que pasaba era que cada vez que muchos periodistas querían entrevistarlo. Claro. Entonces pasó que, además de las entrevistas que hice yo personalmente,
produje varias entrevistas para otros colegas. Entonces, no sé, recuerdo cuando O'Donnell y Tenenbaum hacían el programa en CNN, vinieron a Uruguay a entrevistar a Mujica. Claudia Palacios vino a Uruguay a entrevistar a Mujica. O sea, todo el mundo que venía a Uruguay o que tenía una chance en Uruguay quería entrevistar a Mujica. O ir a la chacra. Llevé a colegas, llegué a fotógrafos, amigos que querían ir. Era como que cada vez que alguien venía, era, no sé, o sea, y que me perdonen por la comparación, pero es nuestro Mandela, o sea, es más, yo creo que Uruguay no lo va a hacer porque no está en el ADN uruguayo, pero Mujica en cualquier otro país del mundo se convertiría en una atracción turística. Así como en África, en Sudáfrica, los lugares donde estuvo Mandela, la cárcel donde estuvo Mandela, etcétera, etcétera, son una atracción turística. Mujica lo es. Es más, aunque no querramos, ¿no? O sea, la chacra va a ser un lugar de peregrinación. Va a ser, o sea, aunque no hagan nada al respecto. Y bueno, y eso, y los periodistas que venían a Uruguay querían ir a la chacra. La chacra del Pepe se había convertido en una especie de ícono. Sí, es un organismo vivo independiente prácticamente, ¿no? Cuando hablás con dirigentes incluso de frente y cosas por el estilo, y muchas veces con Mujica vivo, te hacían referencia a onda, bueno, hay que ver qué piensa la chacra. La chacra que el Pepe Darío la compartió hasta su último día con su compañera, con Lucía, compañera de lucha, pero obviamente que también de vida. ¿Qué rol cumplía Lucía en estos encuentros? ¿Estaba ahí en la vuelta? ¿Charlaba con vos también? Depende, pero sí, siempre estaba en la vuelta. Siempre estaba en la vuelta. En la última entrevista esta que hicimos en diciembre, ella se vino a sentar ahí y terminó participando de la entrevista. O sea, empezó a hablar, porque aparte en un momento le dije gracias y seguimos hablando 20 minutos más. Y ahí yo le pedí al cámara que volviera a prender la cámara y seguimos hablando y usamos parte de eso que eran todas cosas utilizables, ¿no? No hiciste trampa, no fue una tradición, no. Pero claro, y ahí intervino Lucía y contó un montón de historias y lo cuidaba muchísimo, ¿no? Lo cuidaba, aunque parezca mentira, desde la imagen, incluso porque lo he visto acomodarle en lo que se podía, un poco la ropa, el peinarlo un poco, etcétera, hasta en las últimas etapas ella era la que coordinaba. O sea, la coordinación de las idas a la chacra, la coordinación de las entrevistas, al principio no, pero durante los últimos años era con Lucía, era directamente con Lucía. Yo esta última entrevista la coordiné con Lucía y Lucía aparte pidiéndome disculpas porque le íbamos a ir en una fecha y después no se pudo. Me decía, lo pasa, no sabes, me están volviendo loca. Adelante te contaba esas anécdotas de la gente que la llamaban de todos lados, me están volviendo loca, no sé qué, esto, lo otro. Sí, ella estaba muy presente, sí, y va a seguir, creo que incluso va a seguir estando muy presente. Aparte creo que ella ahora va a volver al ruedo, se me ocurre. No creo que se quede a morir sola en la chacra. Tal cual, como instinto de supervivencia. Va a seguir haciendo política. Y es una figura con peso político propio, digamos, más allá de Mujica. Que aparte todos decían, ahí yo no soy experto en eso, pero todos decían que Lucía era como la estratega de la pareja. ¿No? Mujica era la verborragia, era la poesía, era el discurso. Y Lucía el timing, digamos. Claro. Y aparte el instinto, creo que Mujica lo que tenía era un gran instinto, ¿no? Claro. De olfato político, que creo que lo demuestra esto del cannabis. No, cuando él dice, vamos por acá, porque esto claramente. Sí, de subirse a las luchas del momento, de cannabis, ¿no? Sí. Nace para tapar un momento. El homicidio de la pasiva, del planchero de la pasiva. Sí. Nace Fernández Huidobro lo tira así como al voleo para tapar algo que se quería tapar en aquel momento. Pero después cuando ven que eso prende... Y se anuncia dentro de un paquete de medidas de seguridad. O sea, lo que se estaba pensando era el combate al narcotráfico, sobre todo, y ahí va, al poco tiempo de este homicidio que se había repetido por los informativos de una forma, o sea, fue muy impactante en aquel momento. Y también en esas 3 leyes el denominador común de apuntar en algún sentido a la juventud, ¿no?
A la juventud me refiero Sí, en quienes llevan esas luchas adelante, por más de que hay muchas personas que las venían militando desde hace mucho tiempo. Eso es bien interesante lo que decía la juventud, porque yo tengo la impresión de que Mujica, sus últimos, no sé, años largos, él, casi todo su mensaje era dirigido a la juventud. Sí, no la juventud de Uruguay, la juventud. Sí, por eso de la concepción de la vida y demás, sí, por supuesto. Sí, el uso totalmente. del tiempo sobre todo. Sí. Yo creo que él fue yo lo decía el otro día, yo creo que él, lo dije al aire, aparte me acuerdo cuando estábamos en el Breaking News ahí, que fue un líder que no tenía internet o no tenía casilla de correo electrónico, no tenía redes sociales, no usaba el celular, sin embargo fue uno de los primeros, sin duda uruguayo, el primer líder viral que hubo, y él era muy consciente de qué significaba ser viral y cómo ser viral. O sea, él entendía el mundo digital, Claro. aunque no lo utilizara. Aunque él no fuera usuario. Exacto. Lo utilizaba, pero no era usuario. Sí, no era necesario para él el pragmatismo en ese punto para tener esa intuición. Increíble. Darío, justamente respecto a esto del mensaje de Mujica que tiene que ver con el uso del tiempo, ¿no? Y la productividad, el cuestionamiento al mercado de consumo y a cómo utilizamos nuestra vida al respecto, si a merced, a cuestas, o por lo menos ponerle signo de interrogación. Él lo enfatiza después de que anuncia su muerte. Él va más hacia ese lugar. Y lo que pasa que... También las preguntas iban más veces ese lugar. Claro, sí. Sí. Sin duda, ¿no? Ese mensaje, ese concepto de lo efímero, ¿no? De la vida es un momento. Sí, y el tiempo como valor, como moneda. Eso, El como tiempo moneda. como moneda, ¿no? El planteo que él hace, que creo que él plantea y que hace genera mucho impacto, es ese, ¿no? De, bueno, lo que compramos, no lo compramos con plata, lo compramos con el tiempo que nos lleva ganar esa plata, y ese tiempo que utilizamos para ganar esa plata, para comprarle a nuestros hijos todos los chiches y mandarlo a profesor de esto ese tiempo es tiempo que no le estamos dando a nuestros hijos, ¿no? Él planteaba esa paradoja tan contemporánea, ¿no? De los padres que se desviven por trabajar para darle todo a sus hijos y no le están dando lo más importante, que es su tiempo, su presencia. Ese planteo caló muy hondo, ¿no? Porque aparte lo que generaba Mujica era la coherencia, ¿no? La coherencia de su vida con su discurso. O sea, él lo planteaba desde ese lugar, de bueno, yo vivir liviano de equipaje. Vivir liviano de equipaje significa ser más libre porque no tengo que estarme preocupando por cosas superfluas. Y eso me permite tener tiempo para dedicarme a lo que a mí me gusta, que en el caso de él era la política. Sí. Pero bueno, el caso de cada uno será cosas diferentes. Y ese mensaje lo repitió hasta el hartazgo. Y una cosa interesante, insisto, yo fui a varias entrevistas con Mujica, desde las que hice yo hasta otras en las que yo estuve detrás de cámara produciendo. Y vos sabés que si bien él había ideas fuerza como esta que repetía, nunca lo escuché repetir el argumento. Que pasa muchas notas entrevistas con el cassette, digamos, Claro. que no suele... Claro. Él decía lo volvía a decir, decía lo mismo de algún modo, pero de manera diferente. No se repetía. Eso a mí siempre me llamó mucho la atención, porque yo decía, otra vez va a hablar de... Bueno, y el impacto que generaba, volviendo al tema de carisma, el impacto que él generaba yo vi a periodistas, y ahí no voy a dar nombres, pero babearse literalmente, y en la tanda decirle, Pepe, tipo, la verdad yo le agradezco, yo nunca escuché a alguien hablar. Es una capacidad de O sea, comunicación generar abismal. durante la entrevista, ¿no? Una especie de... Y vi llegar gente que no Escéptica. no eran periodistas de izquierda. Claro. ¿no? No, gente, periodistas buenos, ¿no? No, en el sentido de que no llegaban a No, ser no, de política, raza. periodistas independientes, Sí, periodistas, sí, más allá de la filosofía que puedan dar, que todos tenemos, ¿no? Todos tenemos nuestra forma de ver, concepción de ver el mundo, eso es innegable. Pero más allá de eso, o sea,
periodistas que no iban ahí a hacer ningún tipo de... a ponerle la alfombra roja, no, iban a hacerle preguntas difíciles, y se los ponía en el bolsillo a la segunda respuesta. Era increíble. Eso a mí me impactaba mucho. Cómo terminaban todos, qué personaje, qué fenómeno. O sea, después, ¿no? Sí. Los comentarios. Ya que tenés fresca además la última entrevista que estuviste con él, Darío, que él aparte ya venía acusando sus dolencias físicas, ¿no? O sea, su cansancio y el ajetreo también producto de la enfermedad y del tratamiento por sobre todo. Me imagino que lo agarraste un tanto en esa, cansado o más débil. ¿En algún momento de la entrevista sentiste como un brillo particular en su curiosidad? O sea, en tal vez estar acostumbrado a esa demanda de entrevistas, de siempre responder no un poco lo mismo, no te estoy menospreciando para nada, pero sí de estar en esa predisposición de ser entrevistado y que en algún momento algo le despertara como, acá sí, acá tengo que juntar fuerzas, que levantar y que poner. Bueno, el tema que en esta entrevista en particular, él de algún modo él vuelve y seguimos al mismo rato, fue este tema de los neopopulismos. Ese tema a él le preocupaba muchísimo. Bien. O sea, porque cuando yo porque empecé a hablar, porque aparte que es un tema que a mí está me preocupa sucediendo. también, entonces yo le toqué el tema de la democracia. De hecho, el libro, yo escribí un libro sobre Mujica que se llama Vote y Verás, que es un proyecto de un amigo, que es un libro que se publicó en Estados Unidos, que es enfocado está dirigido a la participación política, a tratar de incentivar a los jóvenes y a las minorías estadounidenses de que voten, de que participen en política. Y entonces era un tema que yo ya había tratado con él. Y es un tema que a mí me preocupa, y a él, y bueno, y ahí tuvimos un tremendo montón de rato hablando de eso, y sí, ese tema a él le preocupaba mucho, ¿no? Tenía todas las referencias aparte, ¿no? A mí esa cosa siempre, vos me preguntabas de cómo se informaba, yo no sé exactamente cómo se informaba, pero a mí siempre me llamó la atención lo bien informado que estaba sobre lo que pasaba en el mundo. Más allá, obviamente, de lo que pasaba en Uruguay. Sí, pero a lo mí actualizado que estaba estaba. muy actualizado lo que pasaba en el mundo. Y bueno, ese tema a él le preocupaba mucho, sobre todo Europa, más allá de Latinoamérica, Europa, lo que estaba pasando en Europa, el tema de los inmigrantes, todo eso le llamaba mucha atención. Pero aparte, evidentemente, él era un gran propagandista de sí mismo, y él era consciente de que cuando él anuncia su próxima muerte, que todo lo que él dijera era de algún modo... Tenía otro valor, digamos. Tenía otro valor, y era de algún modo póstumo, y era de algún modo sus últimos mensajes. Y él era consciente de eso. A mí, y a mí lo otro que me llamó la atención es que nunca perdió la lucidez. Claro. Porque vos lo veías en sus últimas entrevistas, incluso posteriores, ¿no? Y más allá de que claramente no tenía la fuerza, no tenía tal vez el carisma incluso, ¿no? Esa forma de moverse, que no, pero nunca perdió, no sé, tenía casi 90 años, ¿no? Sí. Darío, no sé si sabés o no, si hay algún proyecto, no sé si escrito o audiovisual póstumo de Pepe, post muerte. Seguro que hay varios. Seguro hay varios, ¿no? Yo estoy trabajando en alguno. Bien. Yo estoy trabajando en alguno, pero seguro que hay varios, sí. No me cabe duda. A ver, sé que, mira, no puedo, no sé porque no sé si ellos quieren decir, pero sé que hay proyectos hasta de ficción. Ok. Hay mucha gente trabajando, digamos. Sé que hay gente trabajando en un proyecto de ficción. O sea, Una eso biopic. es una especie, sí, Claro, una serie. mira. Sé que el La proyecto otra vez existe, de ahí que tiramos- se vaya a hacer, no sé. Claro. Sí, claro. Pero sé que el proyecto existe, sí. Tiramos como un posible protagonista César Troncoso para un momento de la vida. Para un momento en particular. Y es que hasta de Se biotipo parece se físicamente, parece. sin duda. Sí, del Aparte de razón. que es uno de los actores uruguayos más prestigiosos, ¿no? Sí, pero en un momento de la vida de Mujica sí tiene una cárcel, imagen. capaz, ¿no? Esa vida. Puede esa ser, vuelta de un sí, Mujica más flaco con bigote. o ya cuando entra a diputados también podría ir. Pero es verdad que Troncoso se parece, ¿eh? Acá en la cocina. Bueno, Darío, nos quedaríamos hablando muchísimo más. ¿Te puedo decir una cosita más? Sí, que claro, me parece un lo concepto que súper importante de Mujica, que también creo que tiene que ver con por qué en Uruguay también se lo termina aceptando. Sí. Mujica elevó, a partir de su presidencia, la marca país.
yo escuché a muchos yo hice muchas notas de empresarios y demás que me contaban antes del 2010, te contaban, bueno, nosotros cuando tenemos que hacer una presentación de negocios en Bangladesh, vamos con nuestro PowerPoint, donde lo primero que decimos es Uruguay queda acá, entre Brasil y Argentina, tenemos Punta del Este. O sea, hacían una presentación de Uruguay. A partir de Pepe Mujica eso ya no fue necesario. Decían, somos del país de Mujica. Ah, ok. Wow. Sí, sí. Eso a mí me parece Sí, Eso sí, es es un intangible fuertísimo. que tiene un valor. valor económico, Exacto. puro y duro. Sí, sí, lo localizó en el mapa. Ujú. Sí, sí. Impresionante. Quizás si hoy cualquiera de los que tenemos el privilegio de viajar una vez cada tanto, te dicen, viajás a Sí. cualquier parte, te dicen, uruguayo, Mujica Sí, y sí. Suárez. Sí, sí, total. Y sigan. Tremendo. Bueno, Darío, muchas gracias y Gracias te a invitaremos nuevamente. Para Gracias. hablar de periodismo, con largo y Sí, tendido. Sí, necesario, claro. Cuando necesario. quieran, cuando quieran. Muchas gracias, Darío.